Feliz lunes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez. Iniciamos esta semana con condiciones secas. Vamos a tener también una tarde agradable, pero eso va a estar cambiando porque un frente frío ya se va acercando y nos va a estar trayendo lluvia para la jornada del martes. Algunas tormentas también serían posibles y tenemos ese riesgo mínimo de tiempo severo en algunos sectores, pero detrás de la lluvia lo que nos quedará será ese aire más fresco que llega ya para finales de semana. Hoy por lo pronto bastante agradable. Vamos a estar observando máximas en el rango de los medios 70 esta tarde. Ya para las 7 de la noche vamos a estar en esos agradables 65 grados y vamos a mantener esas condiciones secas. Pero les comentaba que mañana vamos a tener lluvias y algunas tormentas y tenemos ese riesgo mínimo de tiempo severo para la mayoría de nuestra área, con excepción de sectores del este. En estas zonas en color verde tenemos ese riesgo en un nivel 1 dentro de 5 categorías, y lo que quiere decir es que si alguna tormenta se forma pudiera ser fuerte a severa, con ese riesgo principal siendo los vientos dañinos, así que es algo a lo que vamos a estar muy atentos y monitoreando de cerca durante el día de mañana. Esta noche algunos chubascos aislados serían posibles tarde en la noche en sectores del oeste, pero vemos que luego de la medianoche hacia la madrugada es cuando comenzamos a ver esa lluvia más generalizada. Mañana temprano tenga en cuenta que debe salir antes de casita con más tiempo, porque vamos a tener esas condiciones activas con lluvia, pavimento mojado, algunas tormentas en el panorama. Esto se vería para las 7 de la mañana. Progresando temprano vamos a ir viendo cómo esa lluvia se va a ir moviendo más hacia el este y sur de nuestra área, y ya para la tarde vea cómo sectores del oeste van a estar ya con condiciones secas, pero todavía estaríamos viendo algunos aguaceros en sectores del este y el sur de nuestra área, con condiciones más secas ya llegando hacia horas de la noche y para el resto de nuestra semana. Los acumulados mayores se van a estar concentrando en sectores al sur del Interestatal 20. Vemos que pudiéramos ver en algunas zonas hasta esas 2 pulgadas, mientras que en áreas del norte de manera general pudiéramos estar viendo entre media a 1 pulgada de lluvia en esos acumulados. Ya como les decía, para lo que sería el día de mañana es muy importante que salga tempranito, porque vea ese 100% posibilidad de lluvia en esas primeras horas del día. Las temperaturas van a estar permaneciendo frescas mañana, esas máximas quedándose en el rango alto de los 60, y para el resto de nuestra semana ya vamos a tener condiciones secas a partir del miércoles. Vea como ya ese cielo va a estar despejado, y de igual manera para el próximo jueves y viernes vamos a estar observando esas buenas condiciones del tiempo, pero sí aire más frío va a estar llegando. Ya para el jueves esa temperatura mínima temprano en la mañana estaría en los 40 grados, pero note que viernes, sábado y domingo pudiéramos quedarnos en el rango de los altos 30, así que ya nos toca sacar esos abrigos, porque también las tardes van a estar más frescas. El jueves, primera alerta por ese aire más frío, la máxima quedándose en los 56 grados. Viernes, sábado todavía en ese rango de los 50 las máximas. Mañana también tenemos una primera alerta, pero eso sería ya por esa posibilidad de lluvias y tormentas y ese riesgo mínimo de que algunas tormentas pudieran ser fuertes. Así que muy atentos al radar durante el día de mañana, con mucha precaución, y que tengan un lindo día hoy.